Muy buenas tardes. El Congreso de la República, la Oficina de Participación Ciudadana y el programa Parlamento Joven les dan la más cordial bienvenida. Continuamos con el plenario regional de Huánuco. A continuación damos el pase al presidente del plenario regional de Huánuco, parlamentario Luis Chocano Rosas. Buenas tardes, parlamentarios jóvenes. Con el quórum reglamentario se da inicio a la sesión. Debate del proyecto de ley que modifica los artículos 3 y 39 de la Ley General de Salud, Ley número 26842, y garantizar la atención médica de emergencia a personas en condiciones de pobreza extrema y extendiendo las sanciones penales, civiles y administrativas a los conductores y personal de los establecimientos de salud infractores del servicio. Proyecto de Ley 6513-2020. Se va a iniciar la sustentación del dictamen de la Comisión de Salud y Población. Tiene la palabra la parlamentaria Grace Dalila Isidro Huamán, presidenta de la Comisión de Salud y Población, hasta por 5 minutos. Dando inicio, al dictamen en cuanto a Comisión de Salud y Población, la ley ha sido aprobado, sin modificaciones, en el artículo 3 y 39 de la Ley General de Salud, de la Ley número 26842, que garantiza la atención médica de emergencia a personas de pobreza extrema y extendiendo las sanciones civiles y administrativas a los conductores y personal de los establecimientos de salud infractores del servicio. Ha sido aprobado por las siguientes razones. Los parlamentarios manifestaron mediante votación que en mayoría que toda persona tiene derecho a recibir una atención en cualquier establecimiento de salud cuando existe una situación donde su vida se encuentra en un estado de grave riesgo. De igual manera que después de recibir la atención, en caso resulte tener una situación de extrema pobreza e indigente, los gastos por la atención sean exonerados. El segundo punto, los parlamentarios deberían modificarse los artículos 3 y 39, señalando que el tratado encaje correctamente con los protocolos de salud ante situaciones de emergencia. Y por último, los parlamentarios señalaron que se encuentran bien formuladas las personas que califiquen en condición de extrema pobreza sean exonerados de los pagos y todo tipo de reembolso por la atención médica de emergencia de salud de acuerdo al padrón del sistema de focalización de hogares del CISFO. De acuerdo a esto, no sé si tuviera una texto con la expuesta. No sé si tuviera una opinión, que podría tomar en cuenta. Muchas gracias, presidenta. Terminada la sustentación, se inicia el debate. Tiene el uso de la palabra la parlamentaria joven del Grupo Parlamentario de Libertad, Aurelia Luzmila Díaz Chávez. Hasta por 2 minutos. Le escuchamos. Buenas tardes. Según el artículo 7 de la Constitución Política, menciona que todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y de la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. Por lo tanto, considero que este proyecto de ley es sumamente importante, ya que el Estado va a garantizar esa atención a fin de proteger la vida y la salud de todos los ciudadanos, Y a fin de que tampoco se vulnere el derecho de aquellos ciudadanos que tal vez no cuenten con los recursos necesarios para ser atendidos en caso de emergencia. Asimismo, también es importante que con respecto a la mención que hace el proyecto de ley, de que se va a verificar si la persona
está registrada en el CISFO para que sea exonerada tales gastos de su atención, es necesario que haya una minuciosidad en la inscripción por parte del CISFO, ya que, como sabemos bien, no todas las personas que se encuentran en extrema pobreza tienen conocimiento del CISFO o se encuentran inscritas en el CISMO, y a su vez también personas que no deberían tener o estar inscritas como extremo pobres, ya que sí cuentan con los recursos suficientes, pues aparecen, ¿no?, como extremos pobres. En tal caso es importante que se realice una supervisión y también al respecto, de modo que no se vulnere el derecho de los que son más afectados. Asimismo, también es importante que, como menciona la explicación de la ley, que no hay un reglamento que establezca los criterios para el reembolso e incluso también los criterios para la calificación de la situación de emergencia. Por lo tanto, después de aprobada este proyecto de ley, es necesario que se realice un reglamento al respecto para evitar ambigüedades, ¿no? Y de ese modo también tal vez mediante un decreto legislativo se establezca las obligaciones, los procedimientos y responsabilidades para la atención médico de emergencia. Asimismo, se defina correctamente la terminología, que en este caso se hace referencia en el artículo 3 como atención médica quirúrgica de emergencia y también el estado grave de riesgo. Gracias. Muchas gracias, Aurelia. Tiene el uso de la palabra la parlamentaria joven del Grupo Parlamentario de la Libertad, Catherine Sandy Alonía Vítor. Hasta por 2 minutos. La escuchamos. Al parecer no se encuentra presente. Procedemos a la siguiente intervención. Tiene el uso de la palabra Kenia Silvestre Pío. Bueno, procedemos a la siguiente intervención. Josefina Claudia Cernadaza estará presente, la escuchamos por 2 minutos. Buenas tardes con todos los parlamentarios presentes el día de hoy. Voy a comenzar estableciendo y señalando el artículo 11 de la Constitución Política del Perú, que nos habla sobre la libertad de acceso a las prestaciones de salud. ¿Qué es lo que establece? Pues regula que el Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones a través de entidades públicas, privadas. Asimismo, supervisa su eficaz funcionamiento. Y adherido a eso, pues, la asistencia gratuita que tiene cualquier ciudadano a la asistencia de salud en estos centros de salud. Por lo que, a mi opinión, yo concuerdo con la señorita, con la parlamentaria Aurelia, pues es importante más que todo recalcar y enmarcar este tema, pues porque no puede haber discriminalidad al momento de acceder a la asistencia de salud y simplemente que cualquier persona, sin importar la condición que pueda tener, así sea pobre, no pobre, pobre extremo, tal como lo señala CISFO según su clasificación económica, pues pueda tener esa asistencia gratuita, ¿no?, de manera libre. Muy aparte de eso, dentro de la ley, pues, que marca y establece la emergencia, cuando se está en estado de emergencia, pues, como bien sabemos, cuando uno entra en emergencia son por 2 cosas. Uno es porque tiene una urgencia y otro es porque está en emergencia, valga la redundancia. Pues cuando una persona entra por urgencia, ¿no? Cuando tiene un dolor corporal, ¿no? Pero que probablemente no pueda ser tan riesgoso su vida en sí como para que le pueda llevar a la muerte. Y cuando una persona está en un estado de emergencia en sí, pues ese riesgo de vida que pueda tener va a ser incrementado y el porcentaje pues va a pasar más del 50%. Y pues probablemente
Luego, al estar en un estado de emergencia en sí, esta persona pues es derivada a UCI para cuidados intensivos, ¿no? Y por lo que es importante, como lo vuelvo a especificar, enmarcar, ¿no? Todo enmarcar esta ley y aprobarla más que todo, porque el hablar de salud en sí en nuestra sociedad es a veces delimitar muchas cosas, porque no todos tienen acceso a salud, ¿no? Bueno, aparte de la mayoría de edad, ¿no? Y pues también recalcar que el sistema de CISFOC debería ser una minuciosa revisión más exhausta, más deteriorada, para que realmente pueda clasificar a cada hogar como le corresponde a ello, según su clasificación económica, ¿no? Pero resaltando aquí que no debería de haber una discriminalidad para poder acceder a salud, ya que es primordial y fuente de vida. Muchas gracias. Muchas gracias, parlamentario. Continuando, pasamos a la intervención de la parlamentaria joven Anita Jesús Noel Graus, del Grupo Parlamentario Democracia. Buenas tardes, ¿cómo están? César Vallejo decía en su poema Los 9 monstruos, hay, hermanos, muchísimo que hacer. Y sin duda alguna, si traemos esta frase a la actualidad, en un tiempo vigente, en estos tiempos complicados, latentes, por la que atravesamos esta crisis sanitaria, como todos sabemos, causadas por el COVID, 2019, nos hace entrar en un profundo análisis, en una profunda reflexión en todos los extremos posibles en torno a la salud, ¿no? Ya que es un principio fundamental de toda política de salud, garantizarla como uno de los derechos básicos de la persona humana, otorgándole la prioridad necesaria. Evidentemente, en concordancia con el artículo 7 que ya mencionaba la compañera, asimismo el artículo 9 de la Constitución Política, respectivamente, en torno a la salud. Asimismo, quiero hacer hincapié en el CISFO, ya que sabemos que es un instrumento fundamental que responde a las necesidades socioeconómicas y de información social, ¿no? Con características de los diferentes hogares, que sin duda alguna va a ayudar muchísimo. Estoy de acuerdo, en definitiva y cabalmente, con este proyecto importante, por las razones ya mencionadas. Gracias. Muchas gracias, parlamentaria. Ahora damos el uso de la palabra a la parlamentaria del Grupo Parlamentario Democracia, Camila Muñoz Chávez. Buenas tardes con todos. Bien, en mérito al artículo 7 de la Constitución Política, el cual garantiza a todos los peruanos el derecho a la salud sin discriminación, yo concuerdo con este proyecto de ley y creo que es viable. Sin embargo, hago algunas observaciones y son los que venían haciendo los demás parlamentarios que ya participaron antes de mí. Uno de ellos, y es el que quiero resaltar y se ha venido mencionando, es sobre el sistema de focalización de hogares. De la realidad se desprende que hay personas de la calidad de pobreza y extrema pobreza que no recibieron el subsidio del Estado que estuvieron recibiendo en este contexto del estado de emergencia. Sin embargo, hay personas que sí tenían esta calidad, que incluso no tenían ese subsidio. Entonces nos podemos dar cuenta que hay una deficiencia en este sistema, el cual tiene que ser corregido para poder hacer una correcta aplicación de este proyecto de ley. Por otra parte, creo que hay una frase en la cual se hizo énfasis en los debates, que se enmarca dentro del artículo 3 que se desea modificar, que dice a la letra, mientras subsista el estado de grave riesgo para su vida y la salud. En ese sentido, yo considero que no debería soslayarse esa frase, puesto que se estaría poniendo en la misma calidad a dos personas que sí necesitan
atención médica, pero tal vez no con la misma emergencia o urgencia. Entonces yo creo que hay una diferenciación. Sin embargo, se debería hacer esta diferenciación de la que hablo en el reglamento, para así no tener ambigüedades al momento de aplicar este proyecto de ley. Sin más que decir, creo que es un proyecto de ley bastante sostenible y que garantiza el derecho de la salud universal a todos los peruanos, valga la redundancia. Gracias. Muchas gracias, parlamentaria. Cedemos el uso de la palabra a la parlamentaria Rosángela Trinidad Rojas. Al parecer no se encuentra. Bueno, pasamos al grupo parlamentario Transparencia y cedemos el uso de la palabra al parlamentario Miguel Ángel Aranda Sáenz. Tiene el uso de la palabra hasta por 2 minutos, parlamentario. Gracias, señor presidente. Bueno, en el Grupo Transparencia nosotros hemos optado por dar lo que es la modificación en cuanto a la ley, estar de acuerdo en que permanezca esta ley en cuanto a sus modificaciones, tanto del artículo 1 como del artículo 1, entre el inciso artículo 3 y el artículo 9, en que se manifiesta toda esa premisa, ¿no? Hemos optado esto porque no solo acude a las personas de lo que es pobreza extrema, sino también a que estas personas pueden ser atendidas en todos los sectores, sea público o sea privado. Además de esto, esta ley también se articula en lo que son los tratados de los derechos humanos, ¿no? Que es un pacto a nivel internacional. Y sigue articulándose en lo que es entre el artículo 9 de la Constitución Política, que está entre la Política Nacional de Salud, que es muy importante para todos los parlamentarios para poder seguir adelante, ¿no? El detalle en todo esto es lo que nosotros tomamos en cuenta también es el CISPO, ¿no? Sé que hay mucha ambigüedad en cuanto al trabajo de estadístico en cuanto a las personas, de poder categorizar cuáles son o quiénes son, el detalle entre si son de pobreza extrema o pobreza o no pertenecer a esa categoría. Eso tendríamos que regularizar, como los demás parlamentarios ya se ha mencionado. De repente hay personas que quizás se competen en ingresar a esta categoría en cuanto al CISPO y quizás otras personas quizás no lo competen, ¿no? Eso sería en cuanto al detalle, en cuanto a la categorización estadística, si pertenecen o no. Adicional a esto, también es cuánto es el índice en cuanto al presupuesto que estaría destinado al paciente poder tener esa intensidad de la enfermedad cuando se va a un centro de salud o a una clínica, ¿no? Cuánto es que verdaderamente, porque si bien sabemos el sector público le puede atender, pero el sector privado también va a poner sus estándares, ¿no? Para la atención. Eso sería todo en cuanto a mi participación, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, parlamentario. Ahora se cede el uso de la palabra para la parlamentaria Patricia Yolanda Segovia Espinosa. Tiene el uso de la palabra por 2 minutos, parlamentario. Ok, buenas tardes, colegas parlamentarios. Me voy a enfocar exactamente en el artículo 7 de la Constitución, ¿no? Que expresa lo siguiente. Nos dice que todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y de la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y a la defensa. Bueno, con este proyecto yo me encuentro de acuerdo porque los principales beneficiarios vendrían a ser las personas o grupos que se encuentran en un estado de pobreza, ¿no? Si bien es cierto, los podemos identificar gracias al sistema de CISPO. Mayormente estas personas al momento de acudir a un centro de salud reciben la atención necesaria, como lo decía una colega el día de ayer, pero sin embargo no tienen las condiciones para poder pagarlas. Quizás el monto es bajo porque se están atendiendo en un centro que es del Estado, sin embargo no les alcanza. Entonces este proyecto se enfatiza en ellos en forma de apoyo, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias, parlamentaria. Damos el uso de la palabra a la parlamentaria
Grace, Dalila, Isidro, Guamán. Buenas tardes con todos los presentes. Como sabemos, este proyecto de ley es muy importantísimo, pero se debería hacer un trabajo minucioso en quienes acceden al CISPO, ya que las personas con extrema pobreza muchas veces reciben un maltrato abusivo por los profesionales de la salud, vulnerando la gratuidad de ese derecho. Muchísimas gracias. Muchas gracias, parlamentario. Habiendo concluido el rol de oradores, tiene la palabra. La parlamentaria Grace, que había salido por problemas técnicos, desea que le den la palabra. Adelante. Sí, sí la escucho. Gracias por la palabra. Viendo, ¿no? Revisando el proyecto de ley, para mí es muy importante, ¿no? Porque en sí garantiza la salud, ¿no? De las personas que están su salud está en riesgo, ¿no? Está en grave riesgo. Entonces, con este proyecto de ley se cubriría, ¿no? esa parte de la población que no necesitaría de un seguro, ya que al instante se le podría atender, ¿no? Aprobándose este proyecto. Y ya después, ya con el seguro social, se podría tener en cuenta, ¿no? Si a qué tipo de condición social pertenece, ¿no? Que pueda pagar. Y bueno, en este punto estoy de acuerdo, ¿no? En el proyecto de ley. También habla, ¿no? Sobre las infracciones que puede cometer el personal, ¿no? De salud, y tanto también los conductores, ¿no? de un establecimiento de salud, que sí, ¿no? Las infracciones en no les cambian lo que es la parte judicial, y entonces yo para poder, ¿no? Para que se tiene que priorizar la salud, ¿no? Y todos debemos ser partícipes de ello. Todos debemos tener la misma visión de poder atender a las personas, ¿no? Que están en riesgo, ¿no? Su salud está en riesgo. Entonces, no tiene que ser burocrático, porque a veces dicen, ¿no? Uno da salud porque primero tienes que pagar para que te den salud. Pero si una vida está en riesgo, creo que el dinero no compra, ¿no? La salud. Entonces, la vida. Entonces, para mí es muy importante ese punto. En cuanto al CISFO, ¿no? Sabemos que debería estar excluidos, ¿no? Las personas que tienen extrema pobreza, indigentes, pero no, porque no una vigencia, una financiación, ¿no? Se podría, entonces, por esa parte se puede trabajar, ¿no? Poder tener una mayor vigilancia, ¿no? En cuanto a este grupo, ¿no? Y bueno, ¿qué más podría decir? El CISFO debería ser más actualizado, ¿no? También, ¿no? Sabemos que en esta pandemia personas, ¿no? Que realmente necesitan, el bono, y personas que necesitan a veces no ni siquiera tienen un poco de dinero y pueden solventarse. Entonces, en todo eso, yo estoy con la ley. Ese es mi punto de vista. Gracias. Muchas gracias, parlamentaria. Si algún parlamentario tendría alguna otra intervención, tiene la oportunidad para hablar. Muy bien. Habiendo concluido el rol de oradores, tiene la palabra la presidenta de la Comisión Salud. La escuchamos, presidenta. Bueno, ya habiendo concluido, ¿no?
No sé si se podría tomar algunos puntos que se ha considerado o no es dable eso, disculpe. Sí se puede, Presidenta, se puede tomar en consideración algunas aportaciones de los parlamentarios, no, ya que en el Pleno, cuando se sustenta alguna modificación de algún punto del dictamen, la Presidenta es la que asume, ¿no?, la decisión si se acepta o no se acepta la propuesta. Bueno, ya habiendo escuchado, ¿no?, los parlamentarios y sus puntos de vista, me pareció importante una parte que dijo que tiene que especificar, ¿no? Porque la Ley General de Salud está un poco, no tan especificada, ¿no? Se podría decir. No se podría de norma lo que es, por ejemplo, las acciones, cuando se concede infracción, si se podría hacer eso o como quiero una emergencia, una condición de riesgo, ¿no? Fijar esa, no sé, eso. Se escucha muy poco, Presidenta. ¿Me escuchan? No sé si los demás parlamentarios pueden escuchar a la Presidenta. Sí se le escucha, pero entrecortado, pero sí se llega a escucharla. Se le escucha, pero entrecortado. Se le escucha entrecortado. Gracias. ¿Podría pedir una intervención, Presidenta? Bueno, ya viendo, creo que ya sería todo, estaría bien. Muchas gracias, Presidenta. Finalizado el debate. ¿Me escucha? Sí, se me escucha. Muchas gracias. Finalizado el debate, se procederá a votar. La votación se realizará de manera nominal. Se llamará en orden alfabético a los parlamentarios jóvenes para que manifiesten el sentido de su voto. Relator, pase lista, por favor. Se va a dar lectura a la lista de los parlamentarios para que manifiesten el sentido de su voto. Parlamentaria Yasmín Guamaní Reyes. A favor. Parlamentaria Inés Aguilar Chávez. A favor. Parlamentaria Caterín Alomía Vítor. Parlamentaria Cris Ampudia Almerco. A favor. Parlamentaria Marilín Antonio Sevilla. Parlamentario Miguel Aranda Sáenz. A favor. Parlamentaria Stephanie Arrieta Flores. Parlamentaria Ruth Bailón Fonseca. Parlamentaria Melissa Cajacuri. A favor. Parlamentaria Ruth Bailón, a favor. Sí. Parlamentaria Melissa Cajacuri Aquino. A favor. Parlamentaria Jennifer Calderón Ramos. Parlamentaria Sara Cañapataña Yacolca. A favor.
Parlamentario Edward Chipana Benítez. A favor. Parlamentario Luis Chocano Rosas. A favor. Parlamentaria Luzmila Díaz Chagua. A favor. Parlamentaria Caterín Dueñas Díaz. A favor. Parlamentaria Melissa Fabián Mesa. A favor. Parlamentario Roel Feliciano Falcón. Parlamentario Harold García Sosa. A favor. Parlamentario Julio Garrido Guaranca. Parlamentaria Cristel González González. A favor. Parlamentaria Melanie Guerra Guapaya. Parlamentario Ander Herrera Domínguez. Parlamentaria Mayra Huerta González. A favor. Parlamentaria Grace Isidro Guamán. Disculpe, me salió de la señal, no es tan buena. Parlamentaria Grace Isidro Guamán. A favor. A favor, parlamentaria Grace. Parlamentaria Ángela Jurado Espinosa. Sí. Parlamentaria Ángela Jurado Espinosa. Parlamentaria Araceli Jurado Espinosa. Parlamentaria Evelyn Leandro Asensio. A favor. Parlamentario Luis Mendoza Alcedo. Parlamentaria Camila Muñoz Chávez. Mi voto es a favor. Parlamentaria Anita Noel Graus. A favor. Parlamentario Héctor Pérez Chuquillauri. Parlamentario Woodward Piñán Chagua. Mi voto es a favor. Parlamentario Richard Quispe Acosta. A favor. Parlamentaria Wendy Quispe Carguapoma. Parlamentario Paul Quispe Quispe. Parlamentario Jonathan Rupay Guadalupe. A favor. Parlamentario Carlos Sánchez Osnávar. A favor. Parlamentaria Patricia Segovia Espinosa. A favor. Parlamentaria Josefina Serna Daza. A favor. Parlamentaria Kenya Silvestre Pío. Parlamentario Lenin Silvestre Silva. A favor. Parlamentario Lenin Silvestre Silva. A favor. Parlamentario Denis Suárez Atayauri. Parlamentario Guadalupe Torres Mezcua. A favor. Parlamentaria Rosángela Trinidad Rojas. A favor.
Parlamentario Brayer Trujillo Agüero. Parlamentario Brian Trujillo Agüero. Parlamentario Emerson Valerio Santamaría. A favor. Parlamentaria Jacqueline Valerio Victorio. A favor. Acabo de concluir con la lista, señor presidente. Muchas gracias. Han votado a favor 30 parlamentarios jóvenes, en contra 0 y 0 abstenciones. Ha sido aprobado por unanimidad la ley que modifica los artículos, el proyecto de ley que modifica los artículos 3 y 39 de la Ley General de Salud, ley número 26842, y garantizar la atención médica de emergencia a personas en condiciones de pobreza extrema, extendiendo las sanciones penales, civiles y administrativas a los conductores y personal de los establecimientos de salud y infractores del servicio. Hacer un paréntesis, por favor. Hay un usuario que no ha consignado su nombre en esta conferencia. Por favor, el usuario user, agradecería bastante indicar el nombre o cambiarlo, por favor. Enseguida vamos a continuar con el debate del proyecto de ley que promueve el ingreso de jóvenes al Congreso de la República y al Parlamento Andino. Ley de Jóvenes Parlamentarios, proyecto de ley 6005-2020. Se va a iniciar la sustentación del dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento recaído en el proyecto de ley número 6514-2020 que promueve el ingreso de jóvenes al Congreso de la República y al Parlamento Andino. Ley de Jóvenes Parlamentarios. Tiene la palabra la parlamentaria Cris Milagros Ampudia Almerco, presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, hasta por 5 minutos. Le escuchamos, presidenta. Buenas tardes con todos los parlamentarios presentes. En esta oportunidad, como presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento, les vengo a plantearles el dictamen del proyecto de ley que promueve el ingreso de jóvenes al Congreso de la República y al Parlamento Andino. Ley de Jóvenes Parlamentarios, el cual en los acuerdos adoptados fue aprobado por texto sustitutorio que establece modificar dentro del proyecto de ley el artículo 116 de la ley 26.859, ley orgánica de elecciones, mencionando lo siguiente: además de considerar no menos de un 20% de ciudadanos o ciudadanas jóvenes menores de 29 años de edad, y añadir el siguiente texto: y mayores de 25 años como dicta la Constitución. En segundo punto, modificar dentro del proyecto de ley el artículo 26 de la ley 28.904, ley de organizaciones políticas, mencionando lo siguiente: además debe considerarse no menos de un 20% de ciudadanos o ciudadanas jóvenes menores de 29 años de edad, añadir el siguiente texto: y mayores de 25 años como dicta la Constitución, por las siguientes razones. Porque el porcentaje de jóvenes es de 28% de la población electoral, según el Jurado Nacional de Elecciones, IOMPE. Por tal motivo, teniendo este porcentaje de representación de votantes, también necesitamos tener representantes en el Congreso en función a nuestra representación de votantes. Segunda razón, porque fortalecerá la democracia y habrá una permanente renovación de las instituciones públicas a nivel nacional, especialmente en el Congreso, y existen antecedentes favorables respecto al aumento de la participación de jóvenes en la política en otros países que lo aplicaron. Tercer punto, porque es una manera de que el porcentaje de jóvenes militantes dentro de un partido político aumentaría, ya que hasta la fecha solo el 1%
1.8% del total de jóvenes del padrón electoral milita en un partido político u organización política. Esto es un porcentaje mínimo en comparación al total de jóvenes. La cuarta razón, porque si bien la Constitución menciona que podría postular jóvenes en el Congreso, viendo los resultados hasta la fecha, no hemos llegado a alcanzar la representación, que es el 20% como mínimo. Si esto se aprueba, los partidos políticos se verán comprometidos a poner dentro de sus candidatos al Congreso a jóvenes menores de 29 años y las tasas de representación de jóvenes en el Congreso aumentarían significativamente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Presidenta. Terminada la presentación, se da inicio al debate. Tiene el uso de la palabra la parlamentaria joven por el Grupo Parlamentario de Libertad, Ander Keiko Herrera Domínguez. La escuchamos, parlamentaria. Eso no se encuentra. Pasamos al otro orador. El parlamentario joven Luis Fran Mendoza Alcedo. Bueno, este grupo parlamentario nos ha emitido solo la relación de los oradores. Al no estar presentes, pasamos al grupo parlamentario Democracia para escuchar al parlamentario joven Lenin Michael Silvestre Silva. Le escuchamos, parlamentario, por 2 minutos. Tiene la palabra por 2 minutos. Buenas tardes, Presidenta y colegas parlamentarios. Bien, en este tema del debate sobre el tema de la Comisión de Constitución, como sabemos, la inserción e involucración de los jóvenes en el Congreso. Como sabemos que la Constitución, en el artículo 90, menciona que uno de los requisitos para ser congresistas, en este contexto, uno de los requisitos es la edad, que nos dice que debe ser 25 años como mínimo cumplidos, ¿verdad? Ahora, la Constitución no restringe a jóvenes a participar en la política. Eso es uno. ¿Cuál ha sido nuestra realidad desde que se ha creado la Constitución a la fecha, hasta el 2020, de 1993? Es decir, la Constitución da pase o abre camino a que los jóvenes de 25 años a 29 postulen al Congreso. Pero, ¿cuál es nuestra realidad? Tenemos estos resultados. Escuchen, colegas parlamentarios jóvenes. Solo el 1.8% de jóvenes votantes, este porcentaje de jóvenes votantes milita en un partido político, es decir, que más del 98% no está dentro de un partido político, no milita, ¿no? Entonces vamos a ver un cuadro que nos muestra la realidad. Por ejemplo, para hacer un ejemplo nada más, en el 2001, de los 120 congresistas, en el 2001 eran 120 congresistas, solo uno ha sido un joven parlamentario, de los 120. En el 2006, que eran 120 también, solo un parlamentario joven hemos tenido. En el 2011, que ha sido ya 130, hemos tenido 3 parlamentarios jóvenes. Y en el 2016, hemos tenido 2 parlamentarios jóvenes de 130. Y en el 2020, tenemos 6 parlamentarios jóvenes de 130. Es decir, el porcentaje que en este proyecto de ley se propone que sea como mínimo el 20%, en estos años anteriores hemos tenido el 0.8% hasta el 4.6% de jóvenes congresistas dentro de las filas de los 130 congresistas. Entonces, decimos que la Constitución no prohíbe que los jóvenes participen como para que estén dentro del Congreso, pero la realidad es otra. Entonces, ¿por qué se debe eso? Entonces, ¿qué va a pasar si esta ley se aprueba? Bueno, la participación y promoción de los jóvenes en la política aumentará, porque los partidos políticos, ¿qué va a pasar? Ellos se van a sentir involucrados, comprometidos, y no solo, escuchen esto, y no solo van a usar a los jóvenes para alcanzar votos, porque la mayoría de partidos es lo que hace, ¿verdad?
Entonces, porque generalmente vemos que la mayoría de partidos políticos pone a candidatos, a postulantes al Congreso, a personas mayores a 29 años, que no está mal, pero lo malo es que no consideran de buena estima quizás poner a un joven parlamentario que tenga menos de 29 años y que tenga de 25 años, pues, ¿no? Entonces, considero que de aprobarse esta ley, va a ser un instrumento para que la representación de nosotros, los jóvenes, como bien lo ha dicho la presidenta de la comisión, que representamos casi un tercio de toda la población votante, solo tener los jóvenes 1 o 2 parlamentarios debería ser como mínimo el 20%, como lo propone este proyecto, el 20%, ¿no? Que es alrededor de 26, 27 jóvenes parlamentarios. Ahí sí estaríamos, creo yo, bien representados. Entonces, y bueno, no como ahora, ¿no? Que nuestra historia nos ha demostrado que hasta ahora no ha habido una promoción para la inserción de los jóvenes en el Parlamento, que es el 1, el 2%, hasta el 4% a duras penas llegaba, ¿no? Gracias, esa sería mi participación, Presidenta. Muchas gracias, parlamentario Michael. Prosiguiendo, cedemos el uso de la palabra al parlamentario Harold Erickson García Sosa. Tiene el uso de la palabra por 2 minutos, parlamentario. Muchas gracias. Buenas tardes, señorita presidenta de la mesa directiva y jóvenes parlamentarios. Respecto a la ley del proyecto que tiene la finalidad de modificar el artículo 116 de la ley 26859, la cual es la ley orgánica de elecciones, el cual nos menciona como punto fundamental. Nos menciona esta ley como punto fundamental que se tiene que considerar no menos del 20% de ciudadanos o ciudadanas jóvenes parlamentarios, menores a 29 años de edad, el cual como primera observación de la comisión, de la comisión que tuvimos, nos respaldamos en el artículo 90 de nuestra Carta Magna. ¿Qué nos dice nuestra Carta Magna? Que el requisito para la edad mínima para que sea un congresista, para que postule a ser un congresista, es de 25 años de edad. Entonces, como primera modificatoria, eso es lo que vimos, que tendría que ser un requisito mínimo de 25 años de edad, como una medida. Entonces, una de mis razones para votar a favor de este proyecto es la siguiente, que se tiene que tener en cuenta el porcentaje. Hay un porcentaje que es del 28% de la población electoral. Y asimismo tenemos que tener en cuenta las elecciones congresales. Como mi compañero había dicho, en las elecciones congresales anteriormente, solo obtuvimos 7 parlamentarios jóvenes que nos representaron. En tal punto, ¿qué nos manifiesta esto, compañeros? Lo que nos manifiesta es que gran cantidad de electores jóvenes deben ser representados y elegidos a la misma considerable proporción, porque vemos que la proporción es muy baja a comparación de la población electoral, que es el 28%, y que en años pasados solo han sido 7 personas representadas. Entonces, compañeros parlamentarios, yo estoy a favor de esta propuesta porque incentiva la participación de la juventud, porque es un esencial, es un ejército democrático, podemos decirlo así. Entonces, los jóvenes para mí son actores particulares de la política pública porque son quienes mayor tiempo vivirán en consecuencias y además sabemos nuestra realidad. Este último porque son fuerza productiva más importante del país, en el Perú. Según las estadísticas, según la ONU Perú, los jóvenes deben ser tomados en cuenta para tomar la decisión del país. Eso es lo que nos dice la ONU Perú. Entonces, debido a ellos, tienen un creciente consciente de los problemas, dado que los jóvenes, tenemos la problemática, la actualidad. Entonces, es por ello que se debería de tomar en cuenta nuestro voto, nuestra participación, nuestra representatividad en los espacios de participación, dado que es una ventana de expresión para el Perú. Esa es mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, parlamentario. Ahora va a tener uso de la palabra la parlamentaria Yasmín Pivitza Guamaní Reyes. Tiene 2 minutos, parlamentario. Muy buenas tardes, colegas parlamentarios.
Primero quiero resaltar y hacer instancia. En primera instancia quiero resaltar el artículo 8 de la ley número 26859, que nos menciona el derecho de ser elegido y elegir libremente a nuestros representantes conforme a las condiciones y procedimientos de la ley. En ese sentido, vemos que a pesar de la norma ya precedida, se ha visto que no se ha materializado por completo, puesto que existen grupos poblacionales que no cuentan con las mismas posibilidades de ser elegidos en cargos de elección popular a nivel nacional. Por ejemplo, como ya lo mencionaron, ¿no? Los jóvenes entre los 18 y 29 años, quienes a pesar de representar al 20% de la población y 28% del padrón electoral, tienen una escasa participación en la vida social, económica y política del Perú, lo cual constituye ser una incoherencia evidente con el sistema de democracia representativa y participativa en la cual nos desenvolvemos en la actualidad. ¿Por qué la juventud muestra desinterés por la política? Quizás sea por la apatía en la vida política, por la falta de motivación, por la falta de conocimiento de nuestra realidad, la cual atravesamos en la actualidad. En ese sentido, frente a esta problemática, es necesario generar el debate y discusión sobre ya lo mencionado, con la finalidad de fortalecer el mecanismo de participación ciudadana. Sabemos que el Plan Nacional de los Derechos Humanos de 2018 a 2021 y su implementación nos habla sobre el compromiso del Estado, que prioriza la igualdad entre todas y todos, que estaríamos hablando, ¿no?, de democracia. En la comisión hemos evaluado y hemos visto, ¿no?, como indispensable aumentar como un requerimiento o una obligación para cada partido político la participación de jóvenes por organización política. Entonces, sabemos nosotros, jóvenes parlamentarios, que nuestra visión es crear mejores oportunidades para el futuro en la participación política del Perú y resaltar el verdadero significado de la consolidación democrática. Ya dado mi punto de vista, estoy de acuerdo, ya habiendo resaltado todas las razones. Muchas gracias. Muchas gracias, parlamentaria. Continuando, cedemos la palabra a la parlamentaria Evelyn Carolyn Leandro Basencio. Tiene 2 minutos, parlamentaria. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos compañeros parlamentarios. Estando de acuerdo en la gran mayoría de la exposición de mis compañeros que me han antecedido, creo que es indispensable y necesario reforzar el derecho a la participación política, ¿no?, que reconoce nuestra Constitución en su artículo 31, así como en el artículo 2, inciso 17, ya que refiere que comprende el derecho a votar y a ser elegidos. No obstante, actualmente los jóvenes, como ya lo han manifestado anteriormente mis compañeros parlamentarios, no se sienten incluidos o involucrados en la vida política de nuestra nación. Como muestra de ello es que vemos que ejercen más una ciudadanía pasiva que activa, ya que solamente se limitan a hacer el ejercicio de su derecho al voto, más no a ser elegidos. Y todo ello pese a que actualmente, como dijo la presidenta de la comisión, en los datos demográficos nos demuestran que los jóvenes principalmente constituyen uno de los sectores mayoritarios de la población, ya que según la Dirección de Registros y Estadísticas del JNE, el mayor número de electores se encontraba concentrado en la población que es menor de 30 años. El porcentaje asciende a un 27.97%, por lo que consideramos necesario establecer una cuota de jóvenes. En efecto, para hablar de la cuota de jóvenes, esta cuota constituye una medida de discriminación positiva, por así decirlo, para acelerar la inclusión política, ya sea de las mujeres, los jóvenes o de las personas nativas, que históricamente habían sido grupos excluidos en la participación política a nivel nacional. Por lo tanto, al establecer dicha cuota de jóvenes como medida de discriminación positiva, permitirá esta inclusión y participación activa de los jóvenes en la vida política de nuestra nación, lo que finalmente va a acarrear como una consecuencia el fortalecimiento de nuestra democracia y la renovación de nuestro sistema político, que es algo que todos anhelamos. Finalmente, el presente proyecto de ley establece que no menos del 20% de la lista de candidatos debe estar integrado por ciudadanos jóvenes menores de 29 años de edad.
En este sentido, saludamos dicha iniciativa legislativa, ya que al implementar esta cuota de jóvenes a las elecciones congresales, promoverá un espacio de participación en donde los jóvenes puedan incrementar su participación en los cargos públicos a fin de renovar nuestro sistema político. No obstante a ello, tenemos una pequeña precisión en la comisión, ya que consideramos necesario incorporar una aclaración en lo que respecta a la edad, ya que en el proyecto de ley 6514 se establece que solamente se considerará a aquellos jóvenes menores de 29 años de edad. No obstante, creemos que es necesaria hacer la precisión de un rango etario establecido, que es de 25 a 29 años de edad a la fecha del vencimiento del plazo para la inscripción en las listas del Jurado Nacional de Elecciones. Todo ello a fin de no prestarse a confusión o ambigüedad en virtud a la redacción, ¿no? Todo ello en concordancia a lo establecido por el artículo 90 de nuestra Constitución Política, que refiere, ¿no?, que es requisito indispensable para ocupar el puesto de congresista de la República haber cumplido primigeniamente 25 años de edad. Entonces, la redacción sería que tendrían que estar en el rango etario de 25 a 29 años de edad. Por lo expuesto, la Comisión de Constitución está acordando aprobar el proyecto de ley 6514 con un texto sustitutorio, tal cual lo ha manifestado la presidenta de la comisión. Eso sería todo, señor presidente. Muchas gracias, parlamentario. Marcos Piñán Chagua, tiene 2 minutos para el uso de la palabra, parlamentario. Buenas tardes con todos de la Junta Directiva y presidente. Como bien sabemos, esta ley nos manifiesta que el 29% de los jóvenes necesitan para acudir al Congreso. Y si bien sabemos que en la Constitución bien claro nos dice que debe haber cumplido los 25 años y de haber gozado el derecho de sufragio, ¿no? Estar inscrito en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Eso nos manifiesta en la Constitución Política. A partir de esa edad podemos nosotros ser congresistas. ¿Y por qué no dar a la juventud, ¿no? Participar e ir en el Congreso? Yo creo que aquí hay más que todo una discriminación, porque digamos nosotros tenemos 21, 22, 23 y nosotros queremos sufragar, ser ser políticos, queremos ser congresistas, ¿no? Y esto no nos permite la Constitución Política, ¿no? Y como aquí bien manifiesta, ¿no? ¿Por qué la juventud muestra desinterés por la población? Nos dice. Entonces nosotros, la juventud, nos dice los nuevos estudios, nos manifiesta que el representante, el 27% de la población, tiene un gran apatía, desmotivación en participar en la política del país. Por ejemplo, ¿esto por qué sucede? Que hay un desinterés por parte de nosotros o de la juventud. Le dicen, no sé si ustedes han escuchado, quieren, por ejemplo, le dicen, no, quiero participar, ser congresista. O alguien, tu amigo, tu familia, le dice, tú estás muy joven, te dice. O si no, le ven a los congresistas le ven de una manera, no sé, una manera de una manera muy sofisticada, o de una manera, está mal visto mayormente en la sociedad, los congresistas, ¿no? Y entonces también aquí vemos lo que es en cuanto al Víctor Vázquez Cruzado, ¿no? Él es responsable de la unidad de programa y proyectos de la Secretaría Nacional de la Juventud del Ministerio de Educación. También él nos señala que el 60% no tiene ninguna motivación para participar en agrupación política. Es que nosotros, la juventud, necesitamos que alguien nos motiva, ¿no?
para seguir, para poder postular y ser congresista. Como también nosotros creo que la Constitución no debe respetar también lo que es que uno de los derechos fundamentales de la persona, que es el artículo 2, inciso 17, que nos dice, ¿no?, a participar en forma individual y asociada en la vida política, económica, social y cultural de la nación. Los ciudadanos tienen conforme a ley los derechos de elección, de remoción o revocación de autoridades, de iniciativas legislativas y referéndum. Entonces, si es que nos dice que nuestra Constitución, ¿no?, que es uno de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos a participar, ¿no?, en las políticas, como también ahí nos manifiesta el artículo 31, nos habla de los derechos políticos y de los deberes, en lo cual nos manifiesta el artículo 31, nos dice que los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum, iniciativa legislativa, remoción o revocación de autoridades y demanda de rendición de cuentas. Tienen también el derecho de ser elegidos y de elegir, ¿no? Yo creo que aquí la Constitución también no respeta en cuanto a esos derechos fundamentales que son. Muchas gracias. Muchas gracias, parlamentario. Ahora cedemos la palabra a la parlamentaria Lady Sara Cañapataña Yacolca. La parlamentaria Lady Sara tiene el uso de la palabra por 2 minutos. Al parecer no se encuentra la parlamentaria. Seguimos con los oradores. Pasamos al Grupo Parlamentario Justicia y cedemos la palabra al parlamentario Richard Armando Quispe Acosta. Tiene 2 minutos, parlamentario. Muy buenas tardes, señor presidente. Creo que en esta oportunidad se plantea este proyecto de ley, pues en una parte saludamos el interés de este proyecto de ley, a la vez pues ¿qué le puedo decir? Con este dictamen es una propuesta, y más que una propuesta también es una oportunidad para que nosotros los jóvenes podamos ser incluidos en este consenso, ¿no? En este proyecto, pues, que sirve, pues, ¿no? Es de manera inclusiva, ¿no? Esta oportunidad para participar de una forma activa en la vida política, ¿no? Y así a la vez, pues, no perder el interés de muchos jóvenes que quieren entrar a la política. Creo que, pues, ya mis colegas que me antecedieron ya han hablado con estadísticas y todo, ¿no? Casi todo, ¿no? Siempre y cuando, ¿no? Debemos preservar el artículo 90 de la Constitución Política, los requisitos fundamentales que te pide, el requisito base para ser congresista, ¿no? En base a ello, yo creo que esta norma, a mi punto de vista, o este proyecto de ley, mi punto de apreciación es, estoy de acuerdo en los extremos, ¿no? ¿Qué más por decir? Apoyo entonces extremo. Eso sería todo en cuanto a participación, señor presidente. Muchas gracias, parlamentario Richard. Debemos el uso de la palabra a la parlamentaria Daily Catherine Dueñas Díaz. Tiene el uso de la palabra por 2 minutos, parlamentario. Buenas tardes, colegas parlamentarios. En primer lugar, quiero empezar citando a Platón, que dice: el precio que pagarás por no participar en política es que gobernarán por ti otros que sí se ocuparán de ella. Y siento que como joven es necesario involucrarse en la vida política, fortalecer nuestras capacidades juveniles y representar a la población. Bajo el sustento del artículo 2 de la Constitución Política, menciona el derecho de participar a la vida política, y el artículo 31 de nuestra Constitución Política del Perú, que menciona el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes. Hoy en día vemos que nuestra población juvenil representa el 28% de la población electoral.
y se ha determinado que existe una baja participación política en nuestro país y es un tema muy preocupante. Por ello, considero que promover la participación juvenil mediante este proyecto es fundamental para una democracia representativa. De esta manera, poder incrementar las expectativas de los jóvenes para poder incursionar en la política y aumentar la posibilidad de ser electos y poder representar a su localidad. Creo que este proyecto de ley es fundamental y como lo mencionó el colega parlamentario anterior, este proyecto de ley es una oportunidad para toda la juventud peruana. Muchas gracias. Muchas gracias, parlamentaria. Habiendo concluido el rol de oradores, tiene el uso de la palabra la presidenta Cris Milagros Zampudia, presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamentos. La palabra, presidenta. Habiendo escuchado las aportaciones y observaciones que hicieron los parlamentarios, estoy de acuerdo que existe una apatía de los menores, de los jóvenes, al no querer participar en la política, ya que no se le da la oportunidad de participar antes que cumplan los 25 años. Pero esta edad es fundamental para que un joven sea electo congresista, ya que al no cumplirse ese requisito fundamental, se estaría contraviniendo el artículo 90 de nuestra Constitución. Eso sería todo, presidente. Gracias, presidenta. Perdonen la omisión, parlamentarios. Si alguno tuviese alguna intervención. Sí, señor presidente. Yo quisiera acotar un poco en cuanto a la ley. Señor presidente. Lo escuchamos, parlamentario Miguel Ángel. Muchas gracias. En esta postulación que ha mencionado el parlamentario Michael, tiene mucha razón, que se han ingresado a lo que es el Parlamento este año 2020 20 jóvenes parlamentarios, pero en las postulaciones hay un índice en mayor participación. Pero ¿cuál es el índice en cuestiones de que ellos ingresen? Son los votantes. Muchos jóvenes, a pesar de que sabemos que había jóvenes participando, no le hemos brindado el voto a los propios jóvenes parlamentarios que iban como postulantes. O sea, la ley no está mal, también hay que poner una mano al pecho y decir, ¿sabes qué? Soy joven y me identifico, pero muchas veces no lo hacemos. Y claro ejemplo, este 2020 hubo un joven de Huánuco que estaba postulando al Parlamento y tampoco no le han respaldado como debería ser, ¿no? Y obviamente están los otros parlamentarios que están normal ejerciendo su labor como tal, pero también esta ley, si bien regula también a los jóvenes a la incidencia y la participación, también hay que ser nosotros, tratar de votar por quienes nos representan, ¿no? Porque en realidad hay jóvenes que han postulado en todas las regiones y este año también están abriendo bastantes postulantes, o sea, la participación de joven hay bastante incidencia. Lo recomendable es que, como existe este espacio, hay en otros espacios más, involucrar y decir a los demás jóvenes que apoyen y que ser parte de esto y que nos identifique como tal, ¿no? Eso sería más que todo mi aportación para todos los parlamentarios. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, parlamentario. Si hubiese otro parlamentario. Adelante, parlamentario. Ya, lo último que quiero acotar es, disculpe, que según las estadísticas del 2020 al 2021, ninguna organización política supera el 15% de jóvenes dentro de sus listas a nivel nacional. Y si aprobaríamos este proyecto, de ser aprobado este proyecto, entonces en sus listas ya no considerarían el 20% menos, sino del 20% a más. Entonces sería un beneficio para nosotros, para los jóvenes parlamentarios, para que se incentiven un poco más a que estén en la política. Esa sería mi aportación. Gracias. Muchas gracias, parlamentario. Al parecer hemos concluido con el debate. Se procederá a votar.
Disculpe, presidente. Adelante, parlamentario. Disculpe, con la venia del presidente, quisiera acotar algo. Yo no estoy de acuerdo con la aprobación de este proyecto, ya que, como bien dicen, vale quien sirve y servir es un honor, ¿no? Entonces, creo que dar oportunidad, como dicen, la edad no va a implicar lo que va a acontecer en la sociedad. El joven no experimentado, ¿qué es lo que va a dar a la sociedad? Entonces, lo que más se tiene que buscar aquí no es que las oportunidades, sino la sociedad no está para un experimento. Está de repente el joven que quiere servir a su nación, a su patria, a su región, desde ya, sin un interés a un cargo, tiene que velar por su sociedad, por su región. El amor a la patria no tiene que estar supuesta a un cargo. Entonces, creo yo que si es que quisieran cambiar, ¿no?, los requisitos de la Constitución de acuerdo al artículo 91, se debería ampliar, ¿no? Posiblemente, de repente, si ustedes quieren disminuir la edad, el rango de edad que nos piden aquí de 25 años, se debería agregar también, pues, ¿no?, requisitos para aquel joven que desea ocupar ese cargo. No simplemente coayudado o pensando en el cargo, sino que tenemos que ir más allá. El impacto que tiene que dar en la sociedad, no solamente ir por el beneficio de dar oportunidad a los jóvenes. Aquí el que sirve tiene que servir a la nación, a su patria. No estamos aquí para ver de repente determinadas oportunidades, determinados cargos. Cada ser humano, cada individuo tiene que servir a su sociedad, así ocupe o no ocupe un cargo. Entonces, creo yo, si es que quieren aprobar este proyecto de ley, entonces deberían agregar, pues, requisitos que deban tener un joven, ¿no? Como quieren dar oportunidades, también tiene que tener determinados cargos, determinadas características, no así por así tiene que ocupar determinados cargos. Entonces, como les digo, eso es todo, presidente. Gracias. Muchísimas gracias, parlamentaria Melissa. Presidente, muy buenas tardes. Quisiera tomar la palabra, si es que me lo permite. Por supuesto, parlamentaria, adelante. Bueno, ante todo, muy buenas tardes con todos los parlamentarios y felicitarlos por estar aquí todos. En este caso, ante la presente ley que se está tomando en cuenta, quisiera acotar algo, y es que hemos visto evidenciado personas mayores en el rango de 30, 40, 50 años que están ocupando un cargo público y, bueno, más bien llevaron sus intereses por un lado muy propio. Claro está que la gran mayoría entra con intereses de por medio y más que todo enriquecerse. Pero ¿por qué no tener o dar la oportunidad a un joven que quizá está entrando con una mente mucho más nueva y con ganas de poder aportar a su sociedad? ¿Por qué llevarlo del lado malo? ¿De que porque no tiene experiencia no va a poder aportar? Creo que eso es prejuzgar ante lo que quizá el joven tenga como meta. Lo que sí estoy totalmente de acuerdo es que al aprobar esta ley se pueda formar pequeños requisitos de los cuales tengan que ver ya no con algo profesional, sino mucho más allá. Porque también se trata de ponernos la mano al corazón y al pecho sobre todo de que todos somos peruanos. Y por el hecho de ser jóvenes no significa que no tenemos experiencia. No debemos de prejuzgar. Muchas gracias. Señor presidente, disculpe, solicito el uso de la palabra. Ya, son los últimos para poder terminar. Después yo, por favor. Por favor. Gracias. Después yo, por favor. Buenas tardes. Simplemente para hacer una precisión a mi compañera parlamentaria Melissa, hablando de aspectos técnicos, este proyecto de ley no pretende modificar la Constitución, porque todos sabemos que la Constitución en su artículo 90 refiere los requisitos para postular al cargo del Congreso para ocupar un curul. ¿Cuáles son? Tener
más de 25 años, ser de nacionalidad peruana y tener el derecho al sufragio. O sea, estos 3 requisitos que te propone o que te establece la Constitución, no pretendemos cambiarlos con este proyecto de ley. Este proyecto de ley simplemente pretende complementar lo establecido por la Constitución. Y a la pregunta que establece nuestra compañera Melissa o a la sugerencia que realizan respecto a de por qué no se establecen otros requisitos adicionales, creo que esta no es la forma correcta para establecer requisitos adicionales porque sería o devendría inconstitucional, porque no podemos modificar la Constitución así por así. Eso tendría que seguir un proceso distinto, que es uno de reforma constitucional, para modificarlo ya lo establecido por la Constitución. Entonces, en este caso no pretendemos modificar lo que dice la Constitución, sino que simplemente complementarlo. Por eso, inclusive, hacíamos hincapié en el rango etario. El rango etario va a ser a partir de los 25 años a los 29 años, estando de acuerdo o acorde a lo que establece ya la Constitución. Eso sería todo. Sigo yo, presidente. Muchas gracias, parlamentaria. Un momento, parlamentario Michael. Damos el uso de la palabra, si así lo prefiere la parlamentaria Melissa, en la réplica. Parece que no va a intervenir la parlamentaria Melissa. Pasamos con usted, parlamentario Michael Silvestre. Adelante. Bien, antes de entrar a votación, consideremos que no estamos queriendo cambiar, como bien decía mi colega, la Constitución, sino lo que se está queriendo hacer con esta ley es promover y redireccionar a quienes, a los partidos políticos, porque los partidos políticos son un cuerpo entero. Entonces, redireccionar a ellos a que consideren a este sector de la juventud. Hay muchos sectores, hay sectores agrarios, andinos, hay sectores juventudes que somos nosotros. Hay muchos sectores en nuestra sociedad en Perú, que es multidiverso. Ahora, lo que comúnmente se ve es que los partidos políticos ponen a los más experimentados, a los que están con títulos y todo, lo sabemos, los que tienen mucha influencia y todo. Pero los resultados hay que ver, ¿no? Hay que ver cómo ha ido. Imagínense, desde 1900 o más atrás, quizás hasta la fecha, cómo hemos ido. Tenemos que hacer un redireccionamiento. Tenemos que hacer, como que se dice, una reestructura. O sea, no modificar el estatuto en este momento, sino redireccionar a los partidos políticos a que consideren este sector de la juventud. Y ahí da un porcentaje, un 20%. Entonces, la palabra requisitos, bueno, eso quizás se puede ver en otro espacio, porque requisitos se va a poner para los jóvenes, también tiene que ser para todos los 130 parlamentarios, no solamente para los jóvenes. Entonces, y respecto a la experiencia, yo sé que los adultos, y yo honro mucho a los adultos, tengo padres, conozco personas adultas, pero los jóvenes, conozco muchos jóvenes, y seguro ustedes también conocen muchos jóvenes, que están involucrados en mucho activismo social, sirven a la sociedad, hacen mucho trabajo social y sin recibir nada a cambio. Entonces, se conoce, hay jóvenes que tienen esa voluntad, esa capacidad de gestión y de liderazgo también. Entonces, lo que se quiere hacer aquí es reeducar al grupo de los partidos políticos, que existen unos 22, 23 partidos políticos, a que consideren a este sector, permitir estar dentro de sus filas a un no menor de 20% de entre todos sus candidatos, ¿no? Entonces creo que de aprobarse esta ley sería muy bueno para las futuras generaciones, ¿no? Estando jóvenes ahí de 25, 26, 27, 28, 29 años en el Congreso, 20, 30 congresistas, que van a legislar, que es su función, van a representar y que van a fiscalizar las 3 funciones que tiene el congresista. Yo sé, pensando en toda la población, en todo el Perú, porque es nacional su labor, pero también pensando ellos van a priorizar en cierto grado al sector de la juventud y quizás pueden bajar un poco más, priorizando, legislando en función a los adolescentes, a las personas, a los jóvenes que están en las escuelas, no sé, o sea, hay mucha expectativa respecto a esto. Por eso es que se pide, ¿no?, que se apruebe esta ley. Gracias. Gracias, presidente, por permitirme participar. Muchas gracias, parlamentario Michael. Señor presidente, ¿Alguno otro? Aquí, por favor. Presidente, ¿puedo? Ya. Adelante, parlamentario. Presidente, le había pedido después de Michael, señor presidente.
Disculpe, parlamentario. Adelante, Miguel Ángel. Gracias, discúlpame, parlamentaria, por orden de petición. Bueno, esta ley me hace recordar a la frase de Abraham Lincoln, que dice: la mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Y esta ley, si bien lo ha manifestado nuestro parlamentario Franco Salinas López, es porque en realidad vio una necesidad y recae una necesidad en la participación de jóvenes. Y es cierto, desde años anteriores hubo postulantes, pero más no ingreso. Pero la escasez de postulantes en ciertos partidos implica de que hay restricciones. Pero al haber esta ley, promueve a que haya más jóvenes que se involucren a querer participar. No solo, como le mencionó y muy bien acotado de nuestro compañero parlamentario Michael, sino que también los jóvenes mismos crean su propio partido y ya así incidir en la participación ya netamente como un partido de jóvenes, ¿no? Eso es lo que busca eso, ¿no? Y qué mejor sacar un partido de jóvenes y ir trascendiendo, ¿no? Y eso es lo que nos enseña lo que es Parlamento Joven, ¿no? Más que todo eso, acotarlo. Gracias. ¿Puedo participar? Gracias. ¿Puedo participar? Ahora sí. Perdón, ¿qué parlamentario estaba teniendo la palabra? Yo estaba en espera. Ya, está bien. Ya. Bien, ¿puedo empezar? Ya. Sí, bueno, adelante, acotando lo que dijo mi compañera Evelyn, si bien es cierto, hemos llevado los cursos por meses, ¿no? Sobre el Congreso, las funciones y los reglamentos. Y ahí nos menciona, ¿no? Que para ser congresista parlamentario, los requisitos es tener 25 años, ser peruano, ¿no? Ahí no nos menciona ningún requisito de título universitario o de estatus social u otro, ¿no? Sabemos, jóvenes parlamentarios, que de cada 10 jóvenes, solamente 3 tienen el acceso a un estudio superior universitario. Entonces, si nosotros nos ponemos a deducir, ¿no? Que la mayoría no cuenta con unos recursos suficientes para obtener un título, un grado universitario, y ya sea o superior, ¿no? Ya sea instituto o en la universidad. Si nosotros pedimos esto, pedimos requerimientos o requisitos indispensables para ser parlamentario, sería para todos los parlamentarios de todas las edades, no solamente el grupo etario de jóvenes, sino también para todos. Yo creo que haciendo esto ya no hablaríamos de democracia, ya que la INEI también nos menciona, ¿no? Que la mayor parte en el Perú no tiene estudios, no cuenta con estudios. Es por eso que no es requisito indispensable tener un estudio universitario o superior para llegar a ser parlamentario. Ya no estaríamos hablando de democracia en el Perú si pedimos o si somos exquisitos pidiendo esos requisitos a los postulantes para parlamentarios. Muchas gracias. Gracias, parlamentaria. ¿Algún otro parlamentario que desee participar? Yo quisiera participar, señor presidente. Ya, un momento, por favor. Deseamos el uso de la palabra parlamentaria. Tengo la música. Ya, mira, primero, quería hacer mención que para poder reformular la constitución política del Perú, lo primero que nosotros tendríamos que salirnos de los tratados y convenios de San José que hemos firmado, ¿no? Que hemos hecho un pacto, ¿no? Porque recordemos que la constitución no está solo, como se dice, ¿no? Está respaldado por los tratados internacionales que hay. Y es por eso nosotros simplemente hacemos sus garantías, una reestructura nada más. Y es por eso que aquí, ¿no? Nos dice que para ser congresista hay que tener los 25 años de edad todavía, nos dice. ¿Y por qué no dar oportunidades, ¿no? A los jóvenes, a nosotros? ¿Y por qué se requiere tener 25 años? No, yo sé que amo a mi patria, yo quiero a mi patria, ¿no? Entonces, soy joven, nosotros también queremos ir al Congreso,
Si bien sabemos en el Congreso están los mayores de 30, ¿no? De 30, de 40, de 60 años. Ya la gran mayoría hasta el año pasado, recordemos Mulder, creo que él, si no me acuerdo, él desde el año 2005 hasta el año pasado recién, creo, estaba en el Congreso metido. Y entonces no había quien le saca a ellos. Y nosotros, no, los jóvenes, no había de qué forma, de qué manera para poder para ser un político de entrar al Congreso, ¿no? Entonces, nosotros lo que queremos es aquí participar, ser parte del Congreso. Muchas gracias, parlamentario. ¿Algún otro parlamentario? ¿Podría participar? Señor presidente. Adelante, yo quisiera participar. Adelante, parlamentaria Camila, y posterior, parlamentaria Aurelia. Sí, bien, con respecto a lo que decían los parlamentarios, en primer lugar, creo que debemos entender bien que lo que se pretende con este proyecto de ley no es cambiar la Constitución, modificarla. Ese no es el sentido. La Constitución en su artículo 90 nos establece que para ser congresista el requisito, son 3 requisitos en sí, pero el requisito que se está discutiendo es el rango de edad, a partir de los 25 años. Ahora, con el proyecto de ley tengo entendido que lo que se pretende es que a partir de los 25 se considera a una población de jóvenes mayoritaria. De aquí se desprenden 2 cosas. La primera, los jóvenes nos encontramos preparados. Yo no creo que ningún parlamentario que se encuentre en esta reunión no se sienta preparado para asumir tal vez a partir de los 25 años un cargo. Yo no creo que si cae en un cargo en nuestras manos sea un experimento social. Yo no lo considero de esa manera. Yo creo que nosotros nos encontramos preparados y de las ideas que cada uno ha manifestado en este debate, yo me doy cuenta que nos encontramos muy preparados para poder asumir un cargo. Y lo segundo, respecto a la educación. Muchos colegas parlamentarios han venido mencionando que se debería tener tal vez educación superior, etcétera. Bien, la Constitución no nos menciona ese requisito, pero lo que sí se podría realizar o lo que se podría hacer en este caso para no dejar ese hilo afuera, creo que los partidos políticos tal vez podrían tener como un rango, una especificación de lo que se quiere lograr. Yo creo que básicamente, más allá de la educación superior que, como sabemos nosotros, no muchos tienen acceso, es saber la problemática de su sociedad, la problemática de su nación, lo que se debe cambiar, lo que se necesita cambiar. Y creo que los jóvenes sabemos mucho sobre eso. Ejemplo, ahora, en este caso, en este contexto en el que nos encontramos, ¿qué nos hace falta? ¿Cuál es la deficiencia? Se ha visto que muchos, incluso niños que están en etapa escolar, han tenido que abandonar la educación. ¿Y por qué? Por la falta de internet. ¿Quiénes conocemos ese problema? Nosotros los jóvenes, incluso tal vez mucho mejor que los adultos. Entonces yo creo que, uno, nos encontramos preparados y 2, tal vez debería incorporarse ese requisito, pero dentro ya de los partidos políticos. Esa vendría a ser mi acotación. Gracias. Muchas gracias, parlamentaria Camila. Cedemos la palabra a la parlamentaria Aurelia Luzmila. Gracias, señor presidente. Bueno, considero que no es pertinente el hecho de mencionar que la edad, es decir, que alguien sea joven, no pueda participar en la política, como se había mencionado. Sabemos muy bien que nuestra sociedad ha quedado como que el adulto es quien decide, ¿no? Lo válido, lo legítimo, y más bien se piensa que el joven es un problema o que no debemos fiarnos de los jóvenes. Claramente estos son prejuicios, son estigmas atribuidos simplemente a la edad. Asimismo, en la Constitución Política, en el artículo 2, menciona que nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo o de cualquier otra índole. En este caso, si no se aprueba esta ley, claramente pues se estaría discriminando a los jóvenes por razón de su edad, lo cual también no es claramente lógico, ya que como bien sabemos,
todo joven es ciudadano y todo ciudadano tiene este derecho de participar en la política. Por otro lado, pienso que también esta ley es muy importante, como se ha ido recalcando, para promover justamente la participación de los jóvenes en la política y así ellos tengan la experiencia necesaria en esto y además que sobre todo esto fortalece la democracia en nuestro país, donde todas las personas de diferentes, ya sea indígenas, ya sea jóvenes, ya sea mujeres, puedan participar. Muchas gracias. Muchas gracias, parlamentaria Aurelia. ¿Algún otro parlamentario que desee participar para culminar con el debate? Ninguno, me parece. Bueno, finalizado el debate, se procederá a votar. La votación se realizará de manera nominal y se llamará en orden alfabético a los parlamentarios jóvenes para que manifiesten el sentido de su voto. Relator, pase lista, por favor. Se va a proceder a pasar lista para que los parlamentarios manifiesten el sentido de su voto. Parlamentaria Yasmín Guamaní Reyes. A favor. Parlamentaria Inés Aguilar Chávez. A favor. Parlamentaria Caterín Alomía Vítor. Parlamentaria Cris Ampudia Almerto. A favor. Parlamentaria Marilín Antonio Sevilla. Parlamentario Miguel Aranda Sáenz. A favor. Parlamentaria Estefany Arrieta Flores. Parlamentaria Ruth Bailón Fonseca. Parlamentaria Melisa Cajacuri Aquino. A favor. Parlamentaria Calderón Ramos. Parlamentaria Lady Cañapataña Yacolca. A favor. Parlamentario Eduard Chipana Benítez. A favor. Parlamentario Luis Chocano Rosas. A favor. Parlamentaria Luzmila Díaz Chagua. A favor. Parlamentaria Daily Dueña Díaz. A favor. Parlamentaria Melisa Fabián Mesa. Abstención. Parlamentario Roel Feliciano Falcón. Parlamentario Harold García Sosa. A favor. Parlamentario Julio Garrido Guaranca. A favor. Parlamentaria Cristel González González. A favor. Parlamentaria Melanie Guerra Guapaya. Parlamentario Ander Herrera Domínguez. Parlamentaria Mayra Huerta González. Parlamentaria Grace Isidro Guamán. Parlamentaria Ángela Jurado Espinosa. Parlamentaria Araceli Jurado Espinosa. Parlamentaria Evelyn Leandro Asensio. A favor. Parlamentaria Evelyn Leandro a favor. Parlamentario Luis Mendoza Alcedo. A favor. Parlamentaria Camila Muñoz Chávez. Mi voto es a favor. Parlamentaria Anita Noel Graus. A favor. Parlamentario Héctor Pérez Chuquillauri. Parlamentario Woodward Piñán Chagua. A favor. Parlamentario Richard Quispe Acosta. A favor.
Parlamentaria Wendy Quispe Carguapoma. Parlamentario Paul Quispe Quispe. Parlamentario Jonathan Rupay Guadalupe. A favor. Parlamentario Carlos Sánchez Osnávar. A favor, a favor. Parlamentaria Patricia Segovia Espinosa. A favor. Parlamentaria Claudia Serna Daza. A favor. Parlamentaria Kenya Silvestre Pío. Parlamentario Lenin Silvestre Silva. Por el aumento de cuota de jóvenes en el Parlamento andino y en el Congreso de la República, a favor. Denis Suárez Atayauri. Parlamentaria Guadalupe Torres Mezcua. Parlamentaria Rosángela Trinidad Rojas. A favor. Parlamentario Brian Trujillo Agüero. Parlamentario Emerson Valerio Santamaría. A favor. Parlamentaria Jacqueline Valerio Vittorio. He culminado con la lista, señor presidente. A favor. A favor la parlamentaria Jacqueline Valerio, presidente. Bueno, han votado a favor 25 parlamentarios. En contra 0, una abstención. Ha sido aprobado el proyecto de ley por mayoría que promueve el ingreso de jóvenes al Congreso de la República y el Parlamento andino, Ley de Jóvenes Parlamentarios. Asimismo, procedemos al debate del proyecto de ley de la Juventud de la Comisión Redactora, proyecto de ley 05-2019. Se va a iniciar la sustentación del dictamen de la Comisión Redactora recaído en el proyecto de ley que propone la reducción del impuesto a la quinta categoría. Tiene la palabra el parlamentario joven Carlos Sánchez Osnávar, presidente de la Comisión Redactora, hasta por 10 minutos. Adelante, presidente. Muchas gracias, presidente. Sí, muy buenas tardes con todos los presentes. Efectivamente, el día de ayer, como es de conocimiento público, la Comisión Redactora aprobó el proyecto de ley titulado Modificación al artículo 53 del texto único ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, que fue aprobado por el Decreto Supremo 179 de 2004 en la materia de recaudación de impuestos a quinta categoría. Dentro de los objetivos de la ley, el principal es la modificación del artículo 53 de este texto único ordenado del impuesto a la renta. Los alcances que tendríamos dentro de la ley estaría pues englomerado todas aquellas personas naturales, las sucesiones indebidas y las sociedades conyugales que optaron por tributar como tales, siempre y cuando se encuentren dentro del territorio de nuestro país. Ahora bien, como todos sabemos, el impuesto a la renta de quinta categoría afecta a todas aquellas personas que laboran ejerciendo un trabajo personal prestado en relación de dependencia. A ello están incluidos tanto los cargos públicos, electivos o no, así como los sueldos, salarios, asignaciones e incluso bonificaciones. Por ese motivo, dentro de los fundamentos de la ley, hemos señalado, dentro del proyecto que ustedes también poseen, hemos señalado el artículo 53 de la mencionada norma, que nos hace referencia, en su texto actualizado, que el impuesto a cargo de las personas naturales, sucesiones indebidas y sociedades conyugales que optaron por tributar como tales, domiciliadas en el país, se determinará aplicando según una escala progresiva acumulativa de acuerdo al cuadro siguiente. Y, oh sorpresa, vamos a encontrar que dentro de la primera línea de este referido cuadro está de 0 hasta 5 unidades impositivas tributarias. Tendrían que aportar un 8%. Obviamente, si tomamos en cuenta la situación económica de nuestro país, que ha sido generado a raíz de
de la pandemia, así como también los efectos del Decreto Supremo 044 del 2020, que ha emitido disposiciones para intentar mitigar los efectos del COVID-19, sabemos que la mayoría, una gran cantidad de negocios se ha visto afectado por estas limitaciones económicas que se dieron durante los meses anteriores y que todavía se siguen dando con determinadas restricciones. Por ese motivo se dieron impulsos económicos para determinados sectores que se encuentran de proyectos que ha dado el Estado, así como también la emisión de bonos para poder tratar de mitigar el impacto a nuestra economía, a todas las personas que de una u otra manera lo necesiten. En ese sentido, si vamos a tomar en cuenta que la remuneración mínima vital en nuestro país es de un aproximado de 930 soles, y la afectación que vendría a generar este artículo mencionado, el artículo 53, para todos aquellos que estén aportando de un 8%, es una cantidad significativa. Más aún si vemos que la problemática dentro de nuestro país, de acuerdo a los estudios, a los informes y a los boletines de prensa emitidos por el Instituto Nacional, el INEI, vamos a darnos cuenta que el Producto Interno se redujo en un 30%, en un 30,2% durante el tercer trimestre del año 2020. Y esto es como consecuencia de las medidas adoptadas del gobierno destinadas a afrontar el COVID-19. Asimismo, también nos vamos a dar cuenta que el gasto del consumo de las familias disminuyó en un 22,1% como resultado de la disminución del ingreso total y real de los trabajadores dependientes e independientes, que definitivamente también se ven afectados por la contribución de este 8% de su salario total. Asimismo, también dentro de este proyecto que ustedes también poseen, vamos a encontrar que parte del producto, dentro del Producto Bruto Interno por actividad económica, el comercio ha caído en un 45,4%, el transporte de la misma manera en un 55,3%, y diferentes sectores. En ese sentido, al respecto, nuestro gobierno, si bien ha tratado de mitigar los efectos económicos y sociales, no ha integrado ninguna política con la finalidad de que los trabajadores dependientes e independientes tengan una mayor capacidad económica mensual, sino que por el contrario ha mantenido la retención de este 8% como pago para los trabajadores sujetos a impuestos de quinta categoría, lo cual definitivamente reduce de forma significativa los ingresos de los trabajadores dependientes. Asimismo, por ello, el proyecto de ley se basa en la reducción del impuesto de quinta categoría por un lapso de un año. En consecuencia, se solicitaría la retención que pase de un 8% a un 3%. En ese sentido, los efectos de la vigencia de la norma vendría a ser que, en primer lugar, debemos aclarar que la aprobación de esta norma no sería contraria a la Constitución Política del Estado. El único efecto que va a tener es incorporar a la legislación nacional la modificación de la ley de recaudación de impuestos a la quinta categoría, mediante la cual se va a pretender aumentar la capacidad de adquisición, de gasto de todos los trabajadores dependientes, e incluyendo también de todos los trabajadores dependientes específicamente, sea del sector público o privado, promoviendo así la reactivación del comercio nacional y reflejado ello en la economía nacional. En ese sentido, el artículo modificado, el artículo 53, vendría a decir o a señalar lo siguiente: el impuesto a cargo de personas naturales, sucesiones indebidas y sociedades conyugales que optaron por tributar como tales, domiciliadas en el país, se darán según la escala progresiva acumulativa de acuerdo al siguiente cuadro. Y aquí estaría la modificación, que diría de 0 hasta 5 unidades impositivas tributarias, aportarían un 3%. En consecuencia, se estaría disminuyendo aproximadamente un 5%, lo cual generaría mayor capacidad de gasto y de adquisición para todos aquellos trabajadores dependientes que tengan una relación subordinada, y así podríamos reactivar el comercio y, en consecuencia, como mencioné hace momentos, se vería reflejado en una mejora de nuestra economía nacional. Por último, dentro del análisis costo-beneficio, vamos a ver que no va a implicar ningún gasto erario al Estado en general, sino que por el contrario, el beneficio es para el sistema económico peruano,
por cuanto la recaudación del impuesto de quinta categoría también, al haberse visto menorado, va a promover de una u otra manera el aporte al mismo, y de otro lado va a generar la capacidad adquisitiva y la reactivación, la capacidad de gasto para la reactivación del comercio y en consecuencia la economía de todos y todos los peruanos. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Parlamentarios, se les informa que el proyecto de ley de la Comisión Redactora solo se sustentará el avance del proyecto realizado por la Comisión. No habrá debate. Se va a dar lectura al acta de la presente sesión. Relator, la lectura del acta, por favor. Se va a dar lectura al acta de la presente sesión. Periodo anual de sesiones 2020-2021, presidida por el parlamentario joven Luis Kenny Chocano Rosas, a las 16:20 del día martes 3 de noviembre de 2020, y formando parte de la mesa directiva, los vicepresidentes del Parlamento Joven, se inicia la sesión. El presidente del Parlamento Joven dio el uso de la palabra a la presidenta de la Comisión de Salud y Población, a fin de que sustente el dictamen recaído en el proyecto de ley número 6513-2020, Congreso de la República, que modifica los artículos 3 y 39 de la Ley General de Salud, ley número 26.843, y garantizar la atención médica de emergencia a personas en condiciones de pobreza extrema y extendiendo las sanciones penales, civiles y administrativas a los conductores y personal de los establecimientos de salud infractores del servicio. Con la intervención de varios parlamentarios jóvenes, el dictamen fue aprobado por unanimidad con 30 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. A continuación, el presidente del Parlamento Joven le concedió el uso de la palabra a la presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento para que sustente el dictamen recaído en el proyecto de ley número 6514-2020, Congreso de la República, que promueve el ingreso de jóvenes al Congreso de la República y al Parlamento andino, Ley de Jóvenes Parlamentarios. Luego de la exposición del dictamen, hicieron uso de la palabra algunos parlamentarios jóvenes presentando sugerencias al texto, con lo que al finalizar el debate, el presidente del Parlamento Joven lo sometió a votación, siendo aprobado por mayoría, con 25 votos a favor, 0 votos en contra y 1 abstención. Finalmente, el presidente del Parlamento Joven le dio el uso de la palabra al presidente de la Comisión Redactora, con la finalidad de que exponga el proyecto de ley que propone la reducción del impuesto a la quinta categoría. En este estado, el presidente del Parlamento Joven le pidió al relator que dé lectura al acta de la presente sesión para someterla a votación. He culminado, señor presidente. Muchas gracias. Si ningún parlamentario joven formula observaciones al acta, se hará por aprobada. Los parlamentarios jóvenes que estén a favor, los que estén en contra, los que se abstengan, ha sido aprobada. Se levanta la sesión. Muchas gracias, señor presidente. Continuando con el programa del plenario regional de Huánuco, tenemos las palabras de clausura del Parlamento Joven Región Huánuco a cargo de la congresista de la República, Luzmila Pérez Espíritu. Gracias. Muchas gracias, señoritas, señores jóvenes. Para mí es nuevamente un honor dirigirme a ustedes en nombre del Congreso de la República. Jóvenes huanuqueños, es grato para mí haberlos conocido por esta reunión virtual y ver en ustedes ese deseo, ese anhelo por involucrarse y acercarse al Parlamento Nacional, conocer la Casa de la Democracia, su funcionamiento, su rol, sus relaciones, sus límites, la interacción y el respeto mutuo con otros poderes del Estado y en particular con el ciudadano. Esto es la importancia, función de representación. Queridos parlamentarios jóvenes de nuestra región Huánuco, los invito a continuar, a seguir el camino. No es fácil, ninguno lo es, pero estoy segura y me siento feliz por ello, que puedo decir que con ustedes, con su compromiso político y con la democracia,
con su responsabilidad, con sus valores, con sus capacidades, con sus talentos, jóvenes líderes, el país y en particular Huánuco se encuentran debidamente representados. Declaro clausurado el Pleno Regional de Huánuco. Muchísimas gracias y felicitaciones a todos ustedes. Damos las gracias a la congresista de la República, Luzmila Pérez Espíritu, representante de la región Huánuco, y a todos y cada uno de ustedes, jóvenes parlamentarios.